Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver cómo Dios nos quiere sanar de la herida del rechazo. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has enseñado, nos has mostrado, Señor, que tú nos quieres limpios y que nos quieres sanar nuestro corazón, Padre Celestial. Te suplicamos que tú nos ayudes a comprender cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor, y podamos ser limpiados, Señor, conforme a tu palabra y vivamos una vida en abundancia. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el rechazo. Y esta enseñanza es extraída algunas partes del libro El rechazo, del autor John Equart. Y vamos a ver qué es el rechazo. Y el rechazo es dejar, abandonar o menospreciar a otra persona. Entonces, cuando nosotros como personas somos abandonados, nos dejan, nos menosprecian, nos hacen una herida del rechazo. Y esta es una herida muy grande y muy profunda. Este rechazo lo que produce es falta de identidad, nos quita la identidad, nos quita la dignidad y nos quita la posición, el poder y nuestra autoridad. Y pues el rechazo causa grandes estragos que nos impiden recibir bendición. El rechazo comienza pues básicamente en la infancia, desde que somos concebidos, cuando nuestros padres se dan cuenta que están esperándonos y entonces ellos no nos esperaban. Desde ahí se abre una puerta para el rechazo. También comienza con la infancia, posteriormente, con abusos. A los niños, al ser vulnerables, cuando estamos en la infancia, somos más propensos de recibir abusos, abandonos y falta de amor. Y entonces es ahí que se abre esta herida del rechazo. Es ahí cuando comienza. Como ya te decía, desde el vientre, cuando hay un rechazo generacional, en la escuela por discriminación, también hay rechazo por nuestra raza, en nuestra familia, con nuestros propios padres, hermanos. Cuando hay favoritismos entre los hermanos, se abre una gran herida del rechazo, como en el ejemplo que veíamos de José el soñador, en donde su papá de José tenía favoritismo por José. Y esto hacía, obviamente, dos vertientes de rechazo. La primera, de Jacob, cuando rechazaba a sus demás hijos por tener preferencias ante José. Y cuando José siente el rechazo que esto le genera de parte de sus hermanos. Entonces, en la familia es también en donde más rechazo vamos a encontrar. También comienza cuando nuestro estatus social no nos permite tener una posición y entonces empezamos a ser rechazados por esta situación. También hay rechazo por nuestras características físicas, ya sea que somos pequeños, porque somos muy grandes, porque somos muy flaquitos, porque somos gorditos, y pues bueno, por esa belleza que el mundo condiciona. Eso también genera en nosotros un rechazo por los grupos sociales. También hay rechazo, como ya te mencionaba, por las palabras que lanzan nuestros papás. Cuando ellos sin querer empiezan a decir cosas que cuando somos niños, como por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ay, es que yo no quería tener a este hijo. Y entonces el niñito está ahí presente. Y entonces, bueno, esas palabras quedan muy grabadas en los pequeños. O cuando dicen, ay, es que yo quería que mi hijo fuera niña o que mi niña fuera niño.
También el abuso se da de manera física y sexual. Si somos abusados físicamente a base de golpes, si somos abusados sexualmente, pues se va a abrir una gran herida de rechazo. Y también, bueno, en la vida adulta seguimos con este rechazo, en el trabajo, en los círculos sociales y algo que nosotros estamos sufriendo o que hemos llegado a padecer por nuestro cónyuge. Por nuestro cónyuge cuando empieza a decirnos, no, es que como que yo quisiera que fueras de tal manera, como que no me agradas porque no te vistes de tal manera. Entonces ahí ya se empieza a hacer una herida del rechazo. Y no se diga cuando nuestro cónyuge se va con otra persona, cuando nos deja por otra persona, se abre una gran herida del rechazo. Ahí es como comienza esta herida. Y esto es algo de lo que nosotros estamos sufriendo, de lo que nosotros estamos padeciendo. Ahorita, yo creo que si llegamos aquí fue justamente por esta herida tan grande, ¿no? La del cónyuge, que en la vida adulta es algo que nos produce ese daño. Y bueno, ¿cómo entra el rechazo a nuestra vida? Pues cuando no recibimos amor. Básicamente es así que entra el rechazo a nuestra vida. Y las consecuencias de no recibir ese amor, las consecuencias de ser rechazados, ya sea desde la infancia o en la vida adulta, pues va a generar dos cosas en nuestra vida. Lo primero es que nosotros vamos a vivir con temor, porque como fuimos lastimados, vivimos con el temor de que alguien más nos lastime y entonces empezamos a vivir una vida de cautela, pero con resentimiento. Entonces el temor, entra un temor con resentimiento porque ya no se puede confiar. Y lo siguiente es el orgullo. Ay, aquí entra esta parte del ego, donde el ego se aprovecha. Acuérdate que el padre del ego es Satanás, y entonces Satanás va a utilizar estas heridas que las circunstancias de la vida nos van produciendo rechazo. Satanás ahí se va a aprovechar para meter el orgullo. Acuérdate que si somos hijos de Dios, somos humildes o tenemos que ser humildes, y si somos hijos de Satanás, pues vamos a vivir con personas con soberbia y egolatría. Entonces Satanás aquí aprovecha para meter el ego. ¿Por qué? Porque entonces él pone una idea en donde dice, bueno, como ya nadie te quiere, tú puedes solo y entonces no necesitas de los demás. Y mete también la rebeldía, que ya habíamos visto, y esta rebeldía se convierte en amargura. Y entonces aquí las consecuencias de haber sido rechazados son estas dos acciones, que al final de cuentas, estas dos acciones son traducidas en pecado. Y entonces acuérdate que con pecado no nos podemos acercar a Dios. Bueno, o sea, nos tenemos que acercar a Dios, pero el pecado nos aparta de Dios. Entonces, aquí se nos borra la identidad como hijos de Dios. Este rechazo nos quita esa identidad, como ya lo mencionábamos. Y pues otras consecuencias del rechazo, pues como justamente lo estamos viendo, nos roba la identidad, nos causa inseguridad, nos va a traer culpa, que la culpa también es otra herida muy grande de la cual vamos a ver más adelante por separado, de la que debemos de sanar para tener un corazón limpio, un corazón sano. También el rechazo va a traer como consecuencia que seamos personas perfeccionistas para agradar a los demás. Y esta perfección va a verse en grandes ámbitos, como en lo físico, el querer meterme al gimnasio así, a operarme, modificarme, para que yo pueda agradar a los demás. También en el trabajo, también en nuestra profesión, cuando queremos ser los mejores, pero no sabemos que lo estamos haciendo
para agradar a los demás, producto de una herida del rechazo. También el rechazo trae como consecuencia, pues, que se abre la puerta a ser vanidosos, ególatras, orgullosos y soberbios. Y esto va a ser lo más trágico de la herida del rechazo, en donde ese rechazo hace que nosotros nos comportemos diferente, lo contrario a lo que es un hijo de Dios. También el rechazo va a traer falta de fe, el ser indecisos, mucha pasividad, desorden sexual y afecto excesivo por los animales. Y los síntomas del rechazo, una persona, ¿cómo se ve una persona con rechazo? Y esto también tú te tienes que analizar para ver si tienes todas estas, si ya tu vida ha dado estas consecuencias, las que acabo de mencionar, y si también tenemos estos síntomas, como son las adicciones, el aislamiento, el autorrechazo, el estarnos diciendo a nosotros mismos que no valemos, el ser impacientes, el sentirnos indignos. Ahí cuando nosotros estamos diciendo, no, es que yo no merezco el perdón de Dios, es que yo no merezco que Dios restaure mi matrimonio, es que yo no merezco, y entonces el pensar que no merecemos nada bueno. La frustración, trae mucha frustración, trae inferioridad, trae enojo, trae mucha lujuria y un desorden sexual, trae el buscarla, llamar la atención, y entonces ahí desde que empiezo a ponerme atuendos para que yo logre llamar la atención, desde que yo empiezo a realizar conductas de manipulación para llamar la atención, donde empiezo a generar esa provocación, por ejemplo, en la parte de la coquetería, es también un síntoma de que hemos sido rechazados y ahora buscamos la aceptación de esa manera. Cuando tenemos mucha envidia, cuando tenemos miedo, cuando tenemos mucha soberbia, cuando tenemos mucha soledad y deseos de venganza, son todos ellos son síntomas del rechazo. Y el rechazo pues va a abrir las puertas del miedo, de la perversión, del engaño, del chisme. Va a traer puertas a las calumnias, porque ahí donde yo me sentí rechazado, empiezo a calumniar a los demás, a victimizarme, a ser insolente. Inclusive las puertas, el rechazo abre las puertas a no creer en Dios, a tener odio hacia Dios, y esto es muy grave, a tener soberbia, jactancia, maldad, crueldad, porque como fui rechazado, entonces ahora empiezo a rechazar a los demás. Cuando empiezo a ser rebelde con los padres, cuando no comprendo a los demás, porque como siento que nadie me comprendió a mí, yo tampoco tengo empatía por los demás. Y cuando ya no hay afecto natural, es decir, cuando ya hay una parte de crueldad en mi vida. Esto es lo que va a ocasionar el rechazo en mi vida. Y bueno, otras situaciones de cómo es que nos vemos siendo rechazados es cuando tratamos de ganar amor y cuando tratamos de evitar ser lastimados. Y entonces esto nos suena a este proceso en el que estamos viviendo, en donde con el cónyuge hemos más que sentir amor por el cónyuge y no querer que se vaya porque le queremos, más bien es porque nosotros queremos no sentirnos más rechazados, donde no queremos sentirnos más lastimados. Y entonces para no ser lastimado, ahí pierdo mi identidad y es cuando andamos persiguiendo al cónyuge. Y algo muy importante en nuestra vida es saber que Dios, cuando traza la historia del pueblo de Israel, nos narra cómo el pueblo de Israel abre una herida de rechazo,
porque el pueblo de Israel inicia con que Dios los quiere restaurar o los quiere sacar de la esclavitud, pero el pueblo de Israel termina cometiendo una serie de cosas en donde desobedece, en donde tiene falta de fe, en donde pasan muchas situaciones. Y así mismo es nuestra historia. Nuestra historia es como la del pueblo de Israel. Y esta historia es clave, es para nosotros entender, para nosotros poder entender nuestra sanidad, nuestra liberación, tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel. Todo lo que vivió es lo que nosotros vamos viviendo en nuestra vida. Y al final, el pueblo de Israel termina con una historia de redención, en donde a pesar de que el pueblo de Israel se aparta de Dios, Dios al final lo acepta, porque el pueblo de Israel es la personificación de la visión espiritual que Dios quiere hacer realidad en cada uno de nosotros, ya que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios y Dios llama al pueblo de Israel, le llama esposa. Pero esta esposa, o sea, el pueblo de Israel, así como nosotros, era rebelde, de doble ánimo. El pueblo de Israel era un pueblo adúltero, que cometía adulterio con otros dioses, mataba, robaba, desobedecía los mandamientos de Dios. Y entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros hicimos una serie de situaciones que nos llevaron a ser rechazados. Y entonces cuando el pueblo de Israel comete todas estas atrocidades, así como nosotros, son rechazados por Dios por no cumplir el pacto. Aún así, Dios sí seguía teniendo ese pacto con el pueblo de Israel. Pero Dios en Deuteronomio les advierte que tenía un pacto con ellos y que el pueblo de Israel tenía que obedecer y que en caso de no obedecer los iba a entregar a las naciones extranjeras. Y entonces Dios lo que hace es empezarle a mandar profetas, como les manda a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, y los llama a arrepentirse. Y entonces cuando los manda a arrepentirse, dice que mediante su arrepentimiento van a alcanzar misericordia y que Dios los va a perdonar y así los va a restaurar. Y así es como a nosotros nos dice, si ustedes vuelven a mí, se arrepienten, yo prometo perdonarlos, sanarlos, limpiarlos y restaurarlos. Entonces por eso es que la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Y pues bueno, ya sabemos que el pueblo de Israel no escucharon a Dios y entonces por eso fueron llevados al exilio durante 70 años en cautiverio. Y este cautiverio, el hecho de ser exiliados, se genera una serie de rechazo. Imagínate cuando el pueblo de Israel ya es llevado en cautiverio y entonces ya no ven la mano de Dios, ya no lo escuchan, ya no lo tienen. Imagínate el rechazo tan grande que sintió este pueblo. Y nosotros en algún momento, yo sé que en algún momento tú te sentiste rechazado de Dios. Cuando viste tu matrimonio destruido y entonces dijiste, ¿qué pasa? O sea, no nada más sentiste que tu cónyuge te despreció, que tu cónyuge te rechazó, sino que dijiste, hasta Dios me abandonó, porque es la historia, porque acuérdate que vivimos la representación del pueblo de Israel en nuestras vidas. Pero bueno, después de que los profetas habían hablado de juicio, también hablan de restauración. O sea, no solamente les decían va a haber un juicio, les decían arrepiéntanse porque si no va a haber juicio contra ustedes, sino que también los profetas hablan de la restauración. Y si tú te fijas, todos los libros proféticos empiezan con la advertencia y luego terminan con la restauración y misericordia de Dios, porque el carácter de Dios es misericordioso. Entonces, por eso es que te digo que la historia del pueblo de Israel es también nuestra historia, es lo que nosotros hemos vivido.
Y hacia donde vamos es a la restauración que Dios promete en estos libros. Y entonces en Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Y entonces aquí habla de que una persona, le habla a su pueblo y le habla a nosotros mismos, a una persona, de que esa restauración vendrá y que ahora podrá dar voces de júbilo. En Isaías 61 dice, nos exhorta, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y entonces aquí vemos cómo nuestra historia pues es la historia del pueblo de Israel. Y entonces Dios nos está diciendo que a través del profeta, nos está hablando a través del profeta Isaías, y nos dice: Israel, aunque has violado mi pacto y mi juicio ha venido sobre ti, aún te usaré y te restauraré para bendecir al mundo entero. Y esto viene a través de Jesucristo, quien es quien nos restaura. Entonces ya viste este hermoso pasaje. Si nosotros le quitamos donde dice Israel, aunque has violado mi pacto, y ponemos nuestro nombre, por ejemplo, yo ponía mi nombre en este versículo. Esto para mí fue fue de mucha revelación. Yo ponía mi nombre, ¿no? Y decía: Denise, aunque has violado mi pacto y mi juicio ha venido sobre ti, aún te usaré y te restauraré para bendecir al mundo entero. Y así debes poner tu nombre y saber que aunque nosotros le fallamos a Dios, porque obviamente destruimos nuestro matrimonio porque le fallamos a Dios, porque no obedecimos, porque no sabíamos que Dios da una serie de principios para llevar un matrimonio, y nosotros quebrantamos todos, ¿no? Ahí desde donde no fuimos sumisas, ahí donde el esposo no tuvo amor para la esposa, ahí donde nosotros éramos retadoras con nuestra autoridad de nuestro esposo. Entonces desde ahí nosotros quebrantamos todo lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces vino juicio sobre nosotros, se destruyó el matrimonio, pero aún así, mira lo que Dios te dice. Ahí pones tu nombre: aunque has violado mi pacto y mi juicio ha venido sobre ti, aún te usaré y te restauraré para bendecir al mundo entero. ¿Y sabes para qué Dios te quiere usar? Para que te pares en la brecha. Acuérdate que también nos dice en un libro profético que Él busca quién se pare en la brecha para que Dios no mande la destrucción. Y entonces para eso es, para lo que Dios nos quiere usar, para que nosotros seamos de bendición a nuestras familias. Y todo esto viene a través de la sangre de Cristo. Y entonces nuestra vida es esto: el que desobedecimos, fuimos llevados al exilio, pero al final recibimos perdón a través de la gracia de Dios y somos restaurados para cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados. Y esto te debe de dar mucha emoción, mucha alegría de saber que ese es el propósito de Dios para tu vida. Y que bueno, en esta historia pues obviamente se habla de rechazo, donde así nos sentimos, donde fuimos rechazados, pero ahora dice Dios que nos quiere restaurar. Y con esta historia entendemos que hay redención, salvación y reconciliación. Además, liberación y restauración. Entonces, lo primero es la redención, la salvación, la reconciliación con Dios, la liberación y la restauración. Y con ello viene nuestra sanidad. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, va a venir esta liberación de la herida del rechazo. Y entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para garantizar nuestra salvación. Y entonces comprendemos que el progreso del pueblo de Israel desde que desobedeció, fue desolado, exiliado y llegó a la restauración, nos enseña que por mucho que nuestra historia, que nuestra vida haya sido tan desolada, que tú te hayas sentido tan devastado, por mucha ruina, dolor, pena y rechazo que hayas vivido, Dios te quiere restaurar. Y ese es el fin
del pueblo de Israel, un pueblo restaurado y redimido por la sangre de Cristo. Y así tu vida, Dios la quiere y la va a restaurar, porque Dios lo primero que quiere es liberarte del pecado para que con eso te pueda dejar limpio y pueda sanar tu herida para tu restauración. Dice su palabra en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Señor llega a nuestra vida para restaurarnos y nunca más volver a ser rechazados por nuestro Dios. Y bueno, sí, en algún momento fuimos rechazados a lo mejor por Dios. En Oseas 4:6, mira lo que dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Y entonces, ¿cuándo somos rechazados por Dios? Cuando rechazamos su conocimiento, cuando rechazamos sus principios, cuando rechazamos su sabiduría. Si no obedecemos, también Dios nos rechaza. Y aquí lo dice: yo también te rechazaré, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Entonces, lo que debemos hacer es buscar la santidad. Dios, ¿te acuerdas? Al primero que rechazó fue a Caín, fue uno de los primeros que rechazó por su actitud. ¿Te acuerdas que Caín ofreció una ofrenda y Dios no la aceptó? Pero no la aceptó no por lo que tenía la ofrenda, sino por lo que había en su corazón, por las intenciones de su corazón. Por eso es que Dios lo rechazó esa ofrenda. También otro personaje en la Biblia que vemos que sufrió rechazo fue Saúl por su desobediencia. Él fue puesto por rey, pero él desobedece a Dios y entonces es quitado. Y entonces a Saúl, si tú te das cuenta en esa historia, Saúl le entró una envidia por David, pero obviamente esto fue consecuencia de su rechazo. Y Dios lo que quiere es obediencia, que cumplamos sus mandamientos y caminemos en santidad, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el no tener la santidad nos está diciendo que no veremos a Dios, y el no verlo es un rechazo, o sea, es estar apartados de Dios. Y entonces el pueblo de Dios, acuérdate, el pueblo de Israel rechazó a Dios y fueron enviados al exilio. Luego fueron restaurados por la misericordia de Dios. Pero si rechazamos nosotros a Dios, Él nos entregará a una mente reprobada, como lo dice Romanos 1:28, y entonces no podremos estar en este conocimiento de la palabra ni en este entendimiento. Y bueno, ahora, nosotros lo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer para que podamos ser sanados del rechazo? Debemos guardar nuestro corazón. Yo ya te explicaba anteriormente que la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nosotros vamos a guardar, ¿de qué vamos a guardar nuestro corazón? De pecar. Nosotros no vamos a pecar, vamos a vivir en santidad, vamos a vivir conforme al Espíritu, y cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu nos alineamos hacia Dios, y entonces Dios aquí nos puede dar revelación de su palabra y no nos encontramos rechazados. Dios también nos va a dar un corazón nuevo, como lo dice en Ezequiel 36:26. Y entonces, aquí dice que Dios va a esparcir agua limpia y nos va a sanar. Para poder ser también libres, para poder ser sanos del rechazo, tenemos que perdonar. Y eso ya lo vimos en la enseñanza pasada. Por eso el perdón fue con lo primero que empezamos. Porque nosotros debemos perdonar para ser libres, para podernos presentar ante Dios. Dejar a que Jesús nos cubra con su sangre, con esa sangre que derramó en la cruz, y dejarle
nuestras cargas a Él, darle, ceder nuestros derechos. Ya habíamos hablado de lo que es ceder mis derechos, es no cobrar venganza y entonces le cedo mis derechos o mis ganas, lo que yo siento que corresponde, que es justo, yo se lo dejo a Dios, la justicia se la dejo a Dios. Otra cosa que debemos hacer es buscar la unción de Dios, buscar esa santidad, esa limpieza. Debemos reconstruirnos en Dios y debemos buscar esa restauración, y esto lo vamos a encontrar en Nehemías 2:5. Vamos a buscar esa restauración de cada área de nuestra vida. Debemos vivir una vida humillada ante Dios para que Él nos exalte. Si tú vienes y te humillas ante Dios, Dios te va a poner en lo más alto. Entonces aquí también viene la parte de ceder el derecho a Dios. Debemos nosotros sacar toda la basura, todo lo que estorba, y dejarle la batalla a Dios. Debemos vivir una vida estudiando la palabra de Dios y reconocer que la aceptación solo viene de Dios. Adquirir la identidad en Cristo. Más adelante vamos a ver el tema de la identidad, cuando ya nosotros somos librados de todas estas heridas. Por ejemplo, de la primera que llevábamos ayer fue el rencor, esta segunda del rechazo. También vamos a ver la herida por el temor, la culpa, la ansiedad y la depresión, que son heridas de nuestra alma que Dios quiere sanar. Y con eso Dios nos quiere llevar a una vida con una identidad en Cristo. Entonces nosotros debemos estudiar cuál es la identidad en Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y debemos saber que solo la aceptación viene de Cristo. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, mira, ya somos bendecidos por Cristo Jesús, y si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Entonces debemos venir a Él y cederle nuestros derechos de cualquier venganza, del rechazo que nosotros hayamos sufrido. Y también algo muy importante para sanar de la herida del rechazo es que no vamos a rechazar a Dios. Es como sembrar. Si yo siembro rechazo, voy a cosechar rechazo. Y aquí lo primero que voy a hacer es no rechazar a Dios, porque mira, dice que si rechazamos su palabra, lo que te leía en Oseas, también Dios nos va a rechazar a nosotros. Entonces, esa parte, por eso es que le vamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces, al aceptarlo nosotros, Dios nos acepta como sus hijos y va a empezar a tener, y ya lo está haciendo, va a empezar a hacer ese trato especial con nosotros, esa limpieza para darnos esa sanidad. Bueno, hasta aquí esta enseñanza. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida y que hayas comprendido esta parte que nosotros tenemos que sanar y que le debemos entregar a Dios. Cederle nuestros derechos a Dios y aceptar su palabra. Y bueno, vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, y en esta hora venimos, Señor, ante ti a reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Nosotros no queremos vivir lejos de ti, apartados de ti, Señor. Hoy aceptamos tu palabra, Señor, como nuestra ley de vida, como nuestro manual de vida, Señor. Y queremos, Padre Celestial, aceptarte, Padre Santo, con todo nuestro corazón, Padre, para que nosotros también podamos ser aceptados por ti como hijos y nos llenes de esa identidad, Padre Celestial. Nos dotes del carácter de Cristo, Padre Santo, para que tú puedas ver a tu Hijo Jesucristo en nosotros, mi Señor. Y podamos empezar a vivir una vida en santidad, Señor, que podamos vivir caminando con Jesús, Señor, y tú traigas, Padre Santo, esa sanidad a nuestras vidas. Trae sanidad, Padre Santo, a todas esas personas, Señor, que están buscando de ti, mi Señor. Muéstrales el camino, Padre Celestial. Abre sus ojos, Padre Santo, para que ellos sepan cuál es la verdad, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias y en la siguiente enseñanza estaremos hablando de cómo sanar del temor y esperamos que nos escuches para que puedas seguir caminando con Jesús. Te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.